primero, sí, fundamentalmente mis años de vida profesional están siempre girando en torno a la justicia. Lo que supone el modelo de justicia para el programa con el que se presenta el Partido Socialista a unas elecciones tan generales y tan trascendentes como son las del 20D. Lo he dicho en alguna ocasión, creo que después de la legislatura constituyente ninguna con más interés, y para un jurista especialmente. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, un programa electoral contiene un modelo de justicia nuevo, creado efectivamente para otorgar de contenido esa tutela judicial efectiva que se convierte en derecho fundamental en la Constitución del 78, pero lo que es cierto es que ningún partido, tampoco el Partido Socialista, lleva nunca en su programa lo que hace esta vez, que es un modelo ex novo, un modelo nuevo, un modelo propio para la administración de justicia y para dotar de contenido a ese derecho fundamental, como decía, y fundamentalmente se cimienta sobre tres pilares: son reformas normativas, reformas organizativas y reformas tecnológicas. No cabe duda que se ha hecho muchas cosas en justicia desde la Constitución del 78, pero casi siempre o siempre ha respondido a más de lo mismo: posturas políticas incrementalistas, es decir, fallaba un juzgado, se creaba otro. Había un déficit de jueces, bueno, pues se abría unos años mayor número de posiciones para, cuando digo jueces, digo el sector justicia, jueces fiscales, los secretarios judiciales, ahora con el nombre de letrados, funcionarios. Pero esas posturas incrementalistas que son necesarias, nos hemos dado cuenta que están agotadas, que el modelo está agotado. ¿Por qué? Porque no hemos contado con ningún modelo real en la Constitución del 78 o antes. Y por eso podemos decir que prácticamente, y se oye con tanta asiduidad, que nuestro modelo de justicia responde a parámetros del siglo XIX, que es real, porque no ha habido, salvo la noción que otorgó la Constitución del 12 de ese concepto de separación de poderes e independencia judicial, no ha habido un desarrollo de una estructura, es decir, qué modelo de justicia queremos, y eso significa construir, en principio desde cero, con la dificultad que supone que no podemos poner un cartel de cerrado por obras, sino que hay que seguir impartiendo justicia en nuestros tribunales, pero a la vez construir el modelo de justicia para el siglo XXI. Y eso implica todo un paquete de reformas normativas que nos permitan articular esa petición que hacen los ciudadanos, porque hay que partir de que el punto básico, pero también el final, es el ciudadano. Una justicia que no sirva al ciudadano no es justicia. Una ciudadanía que no llegue al ciudadano no es justicia. Por tanto, el alfa y el omega, el origen y el final, es el ciudadano, porque ese es el verdadero concepto revolucionario que nos permite reconocernos como una sociedad, Estado social y democrático de derecho, dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Pues bien, eso significa que los derechos no solo son respetados, pero como son transgredidos, hace falta impetrar la solución del ordenamiento jurídico, de los tribunales de justicia. Y efectivamente, hoy esa ciudadanía que entiende que los tribunales son quienes tienen que arreglar sus problemas, nos dicen que la justicia es lenta, que la justicia es cara, que la justicia no la comprenden, y efectivamente tenemos que compartir esa lectura. No vale hacer lo que el ministro Gallardón: solución, acabo con la litigiosidad, pongo una ley de tasas y el que tenga dinero que recurra a los tribunales. No, la justicia más que nadie tiene que partir de la igualdad, porque la igualdad es un valor supremo del ordenamiento jurídico. Insisto, artículo 1 de la Constitución, es un valor sobre el que se cimenta nuestra noción de Estado, nuestra nación, y eso es la igualdad. Y la igualdad es que todos pueden solicitar el auxilio de los tribunales para resolver los problemas que tengan con sus ciudadanos, con la administración o con quien sea. Por tanto, la igualdad es un valor en justicia, y por eso vengo diciendo con demasiada seguridad ya que invertir en justicia es invertir también en un mecanismo de salida de la crisis. Porque si algo nos permite salir de la crisis es lo que todos los economistas denominan el capital circulante. Y si algo se caracteriza la justicia es por tener inmovilizado mucho capital. Tiene inmovilizado nuestras relaciones personales y familiares, tiene inmovilizado nuestros patrimonios, porque tarda mucho tiempo en resolverlo. Pues tenemos que buscar mecanismos que nos den salida a eso, y que, si bien podemos decir que tenemos una buena tutela judicial, es decir, tenemos un buen sistema judicial, lo que no podemos decir es que sea efectivo. Por tanto, la eficacia y eficiencia son los parámetros que nos tienen que servir de guía para darle al ciudadano lo que legítimamente nos reclama, que es la efectividad en la tutela judicial. Y eso significa reformas organizativas, reformas normativas y tecnológicas. Reformas normativas, es necesario cambiar muchas leyes y hacerlo desde el consenso. No vale, como ha dicho el Partido Popular, utilizando una legítima mayoría absoluta, cambio normas. Cuidado, se ha enmendado a sí mismo.
Creo que la ley de tasas es el monumento más llamativo de lo que supone la incoherencia en el actual legislativo. Porque se ha reformado, se ha contrarreformado. Se ha retrocedido. Exactamente. No venía en el programa electoral del Partido Popular. El ministro Gallardo entendió que era un mecanismo de bajar la litigiosidad y que, por tanto, los ciudadanos tuvieron que pagar, de tal modo que convierte la justicia en una máquina recaudadora de dinero, cuando evidentemente no le podemos pedir a la justicia que haga eso. Y en tercer lugar, se contrarreforman a sí mismos cuando llega el ministro Catalá, porque entiende que es tal el clamor en contra de esa ley y estaba produciendo efectos perniciosos, porque la ciudadanía empezaba a ver que no tenía posibilidad y que hay un momento en que ya no puede resolver sus recursos. No tiene sentido que yo tenga que pagar tanto dinero para reclamar, porque evidentemente además provocaba algo que es obsesivo en el programa, y es la igualdad, y lo que provocaba es desigualdad. ¿Por qué? Porque realmente el que no podía pagar su hipoteca, por ejemplo, evidentemente con una ley de tasa lo único que terminaba es más pobre, porque si encima era un pleito perdido, por razones obvias, si yo no he pagado mi hipoteca, evidentemente si se realiza la acción hipotecaria, tengo clarísimo que voy a perder, pero es que además no solo tendré la deuda que ya tenía, sino que además tendré que pagar las tasas. Por tanto, y cuidado, y además la condena en costas del que ha accionado. Por tanto, la situación era de clara desigualdad. Y esto es lo que no podemos permitir, porque la justicia, si tiene algo, es que debe provocar la igualdad y debe trabajar por la igualdad de los ciudadanos. No solo en cuanto al acceso a la justicia, sino también en el desarrollo de la misma. Por tanto, insisto, reformas normativas. Hay que hacer muchas normas, por ejemplo, la que permite vertebrar cómo vemos la justicia. La justicia es un poder absolutamente difuminado por todo el territorio nacional, en todos los partidos judiciales, que es como se llama el tejido mínimo donde se imparte la justicia, está hoy superado. Está superado por la propia ley del 88, que realmente todos los órganos que han ido creando tienen un ámbito territorial más amplio que el partido judicial. El partido judicial es el pueblo, para entendernos, para otros servicios públicos. Pues la idea de la justicia se imparte en un partido judicial donde hay una serie de juzgados, que son los que, de primera instancia, instrucción, de los órdenes que sean, para resolver los problemas de los ciudadanos. Pero eso se ve que no es una organización eficaz, al igual que no sería visible un hospital en cada pueblo, porque estaría estupendo que todos tuviéramos un pedazo de hospital en nuestro pueblo. Sin embargo, todos sabemos que la organización eficaz no sería posible. ¿Por qué? Porque no contamos con esos profesionales, no contamos con tantas personas especializadas, ni siquiera con los recursos para montar un hospital en cada pueblo. Pues con la justicia pasa algo similar. Es necesaria una nueva visualización de la justicia, y esa es la nueva planta de demarcación judicial, que ya tenemos la fase sentada. Porque cuando antes decía que no tenemos un programa, que por primera vez en un programa electoral que crea un modelo de justicia, no quiere decir que el Partido Socialista no se haya preocupado de tener un modelo de justicia. Lo que pasa es que no lo hizo un programa, pero sí contamos con un documento aprobado en el Consejo de Ministros de la anterior legislatura, en septiembre del 2009, que se denominó Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, que era lo que quedaba de legislatura. Y la gran apuesta que significó ese programa de modernización fue que contó con la aprobación no del ministro de Justicia, sino del Consejo de Ministros, y que además fue tremendamente consensuado. No fue un pacto de Estado, como se habla tanto ahora y se invoca, no, fue un acuerdo social, porque no solo estaba el arco parlamentario, sino que todos los que tenían que ver con el mundo de la justicia opinaron y lo votaron. Estoy hablando del Consejo de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia, los operadores jurídicos, colegios de abogados, procuradores, graduados sociales y la sociedad civil. No podemos hacer un modelo de justicia sin contar con la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el destinatario de eso, pero es que además se le pide que participe, pues que los ciudadanos no vamos, cuando somos llamados a un tribunal de jurado, a impartir justicia penal, o no vamos a través de las organizaciones de consumidores o los organismos no gubernamentales y participamos en la justicia o los mecanismos de mediación. Por tanto, es algo tan importante que nadie puede quedar fuera. Y eso se hizo. Y todo el paquete normativo que salió de aquel programa de modernización contó con el respaldo de todo el arco parlamentario. Por tanto, sabemos cómo hacerlo y sabemos lo que queremos. Solo tenemos que conseguirlo. Las políticas incrementalistas son absolutamente necesarias, pero también digo que desde el inicio de la democracia todos los gobiernos han invertido. Y en España se ha invertido más que en la media de nuestros países, de los países de nuestro entorno, en justicia. El problema es que esas posturas incrementalistas por sí solas no son suficientes, que nos hacen falta más jueces para ajustar a la media europea, que es una tasa que se establece entre habitantes y juez,
correcto. Nos hacen falta más jueces, por supuesto. Que nos hace falta más dinero para comprar tecnología al servicio de la Administración de Justicia, por supuesto. Pero sobre todo, el punto de inflexión, el frontispicio es que hace falta una nueva manera de conjugarlo. Es decir, una nueva manera de organizarnos. Y eso es lo que supone todo ese paquete al que hacía antes referencia, normativa. Hace falta una nueva ley de planta, hace falta nuevos tribunales. ¿Qué sentido tiene que, digamos, que en un partido judicial hay 8 jueces, cada uno con su paquete de funcionarios, con su parte que le toca? No. El Poder Judicial, la independencia judicial está en el juez. Y está en el juez en cuanto que juzga. Por tanto, todo lo demás es, como dijo el Tribunal Constitucional, lo que sirve a los jueces para poder administrar justicia. Y eso es paquetes normativos, por ejemplo, una ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal, que es el vehículo por el que se desarrolla la acción penal, de 8 millones y pico que hay de pleitos al año, 6 millones y pico son judiciales, son penales, perdón, evidentemente tiene mucha importancia, pero la tiene en sí mismo porque están mis derechos. O sea, yo quiero que cuando la policía investigue mi domicilio tenga una autorización judicial. Cuando intervenga en mis conversaciones telefónicas esté un juez velando por ello. Cuando interviene en mi correspondencia, en mis paquetes postales, esté un juez detrás. Y esa es mi garantía. Esa es mi garantía y la de todos los ciudadanos, evidentemente. Por tanto, no me importa que un juez instruya. Yo no quiero que los jueces instruyan. Yo lo que no quiero es que los jueces dejen de hacer lo que tienen que hacer. ¿Quién tiene que instruir? El Ministerio Fiscal, que es el que constitucionalmente tiene que promover la acción de la justicia. Por tanto, eso hace falta arreglarlo. Cuando salimos fuera de España e intentamos explicar nuestro modelo procesal, nos damos cuenta de que no tenemos palabras para defenderlo. No podemos justificar ese juez de escudo y espada, porque no se entiende. El juez es un garante de mis derechos y deja que los otros busquen, investiguen, y el juez está protegiéndome, y después que me juzgue y que haga ejecutar los juzgados. Pero ese es el rol constitucional. Por tanto, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hace falta una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Ley de enjuiciamiento criminal que se aprobó en la anterior legislatura por Consejo de Ministros. Evidentemente, la disolución de las cámaras impidió la tramitación de ese proyecto y, bueno, como todos saben, decaen cuando se acaba la legislatura. Pero está hecho y ha tenido el mayor refrendo por parte de la doctrina, es decir, las universidades, los catedráticos que han valorado ese texto donde regulaba el papel de la víctima. La víctima no puede ser el gran olvidado del proceso penal. Las víctimas, todos sabemos que no solo han sufrido la lesión de un bien jurídico, sea su libertad, su integridad sexual, la que sea, sino que además entramos en el camino por una justicia lenta y parsimoniosa en lo que se llama la revictimización. Es decir, volvemos a revivir otra vez aquellos acontecimientos que nos han dañado tanto. Bueno, pues el Estatuto de la Víctima está contemplado específicamente en ese proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, pero sin duda el que se haga tendrá que contemplarlo. Y en ese sentido, creo que hace falta hablar de las víctimas del terrorismo y de violencia de género. Son sin duda las dos víctimas por excelencia, sin menoscabo de ninguna otra, porque todas tienen el derecho a ese estatus y a esa dignidad a la que estoy haciendo referencia. Es lógico que les preocupe a ellos, pero nos preocupa a todos. El acto judicial, ahora mismo todo el que entra en un juzgado sigue viendo las montañas de papel y el papel tan importantísimo que tiene para una correcta administración de justicia, las grabadoras y las gomillas. Creo que eso tenemos que superarlo. Sobre todo tenemos que superarlo porque la tecnología que se nos ofrece a nuestro alrededor, que usamos cotidianamente en cualquiera de nuestras vidas, no está proyectada en la tramitación de un expediente judicial. Y creo que eso es simplemente voluntad de hacerlo. Hay un proceso ya iniciado, fruto de este plan estratégico al que hacía referencia antes, y que evidentemente permite la utilización de estas herramientas telemáticas y ofimáticas. Cuidado, que tienen su problemática, pero es que alguien tiene duda de que el sistema bancario, el sistema financiero goza. Yo puedo sacar dinero en cualquier lado del mundo, con una cuentecita abierta en mi pueblo. ¿Eso por qué no se utiliza? ¿Cómo puedo yo enterarme de cómo va lo mío? Es que tiene que venir todavía la gente judicial a notificarme. No, todo eso está permitido ya. Lesnet hoy hace más de 25 millones de notificaciones anuales. Eso es un correo segurizado, no es otra cosa. Pero todos nos comunicamos con correo, con el WhatsApp, con Facebook. Tenemos montones de medios de comunicación y nadie duda de la veracidad. Y en cualquier caso, habrá mecanismos. El tema de seguridad es importante también. Pero después hay problemas que hay que aquilatar, que son fruto de un desarrollo competencial que no ha terminado de cubrirse. Por ejemplo, estoy pensando en las competencias en materia de justicia, salvo lo que es Poder Judicial estricto sensu, que corresponde a los jueces en la medida en que imparten justicia, es lo que se denomina por el Constitucional la administración de justicia, es decir, recursos humanos y medios materiales. Y eso
a través de las cláusulas subrogatorias de los estatutos de autonomía, es posible que sean asumidas por las comunidades autónomas. 12 de las que cuenta nuestro país han asumido esas competencias. Esas competencias se desarrollan legítimamente con presupuestos y determinan unos aplicativos informáticos. Pero esos aplicativos informáticos, al igual que los del Ministerio de Justicia, no se entienden. Es como si en una mesa nos sentáramos 6 personas y habláramos cada uno el lenguaje. Es necesario establecer una plataforma de traducción y eso ya está hecho. Eso está planificado y está incluso con mecanismos de financiación. Y es un esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir que un juzgado de Andalucía se comunique inmediatamente con un juzgado de Murcia, con un juzgado de Cataluña, de Madrid o de donde sea. Y esas vías telemáticas se abran. Evidentemente, ¿cómo vamos a pensar en la modernización de la justicia cuando todavía estamos hablando de papel, estamos hablando de instrumentos absolutamente normales en el siglo XX o en el siglo XIX? Las tecnologías tienen que formar parte. No tiene sentido estar molestando permanentemente a la gente, entiéndase lo que digo por molestar, haciéndole venir a un juzgado. Caben las videoconferencias. Tenemos que generalizar el uso de las nuevas tecnologías. Eso está, se sabe cómo hacer. Faltan los aportes presupuestarios. En la legislatura anterior hubo 200 millones de euros propuestos por el presidente Zapatero en orden solo a las nuevas tecnologías. Se hizo y se pudo hacer, y por eso el arco parlamentario estaba unido en ese proyecto, y por eso Justicia unió. Esto se ha roto, porque si algo ha logrado el Partido Popular en estos 4 últimos años es nada más lejos del consenso, pero sí ha unido a todos frente a las políticas legislativas que ha utilizado el Partido Popular, porque además no ha sido coherente. No ha sido coherente, hemos visto la ley de tasas, no ha sido coherente con la ley del aborto, no ha sido coherente con prácticamente su programa y después durante ellos también han cambiado. O sea, con lo cual te pone de manifiesto que así no se puede modernizar un país en el sector justicia, donde hace falta la unión de todos, porque tiene que estar muy por encima de las legítimas intenciones de un determinado partido político. Estamos construyendo un elemento esencial para la ciudadanía y la ciudadanía no tiene alternativas. Uno tiene medios y puede ir a una medicina privada, tiene medios y puede ir a una educación privada, pero la justicia no es más que una. Por tanto, es necesario que esta construcción sea muy sólida y esté sujeta a los cambios legislativos normales. Las orientaciones de política criminal son otra cosa, pero lo que es la estructura, el edificio de justicia, implica un gran consenso y por eso el programa electoral convierte el consenso, la necesidad del acuerdo, que no es más que una manera de trabajar, en un eje fundamental para conseguir la tutela judicial efectiva que queremos decir, el modelo de justicia que queremos. Sí, evidentemente. Una ley que restringe nuestros derechos es una ley que no puede llevar a la felicidad. Y creo que cualquier ley, lo decía la Constitución del 12, y lo han dicho todos los estudiosos, las leyes tienen que llevar a la felicidad de los pueblos. Y una ley que restringe nuestros derechos sin una justificación, porque todos somos conscientes de que cuando se aprueba una ley, tiene una parte de justicia en estricto sensu, es decir, justicia material, tiene una parte de seguridad, que hay que protegernos, evidentemente, ya lo estamos viendo con el terrorismo yihadista, y hay una parte de oportunidad, que es ese margen que le queda a una opción política de ir cambiando en ciertas orientaciones legítimas. Pero, evidentemente, cuando estamos hablando de la prisión permanente revisable, que es el Tribunal Constitucional, y esperemos que el Tribunal se pronuncie, la ley Mordaza, donde, bajo la excusa de despenalizar el libro tercero de las faltas del Código Penal, lo que hace es que unas se elevan a delitos leves, y otras se establecen como sanciones administrativas, pero con mucha más carga, o sea, mucho más grave que las que ponían los jueces. Pues algo ha pasado, algo nos están diciendo mal. Por eso el Partido Socialista una serie de medidas absolutamente rápidas que quiere la derogación de alcanzar el poder por el respaldo del ciudadano, es suprimir la prisión permanente revisable, suprimir la ley Mordaza, suprimir la reforma laboral, y hay un paquete normativo que será derogado, pero para construir desde el consenso. Y por tanto, se hablará con todos los grupos en orden a establecer mecanismos que nos permitan sentirnos y reconocernos como ciudadanos en una sociedad libre. Esta es una idea que además se enfoca mal, porque en un momento de inseguridad colectiva como el que vivimos, tiene una venta fácil, pero cuando alguien escarba un poco más, se da cuenta de que no todo vale. Cuando nos dimos la Constitución del 78 marcamos que al margen de esas veleidades legítimas de cualquier partido, que es lo que me decía antes con la oportunidad política, hay unas fronteras que no se pueden pasar, y eso lo da la propia Constitución. Por ejemplo, el artículo 21, en la materia que nos referimos, nos dice que las penas están orientadas hacia la resocialización del delincuente.
Difícilmente podemos resocializar a un delincuente cuando estamos hablando de una prisión permanente revisable, lo que no deja de ser ya en sí mismo una contradicción, porque si es permanente no es revisable. Pero bueno, bien, ¿qué ocurre? Que es cierto, y se nos dice, no, tiene refrendo en algún otro país, en Francia. Bien, es cierto, pero creo que donde el Tribunal Constitucional tendrá que poner toda la esencia no es en la naturaleza o no, que vale, seguramente podríamos decir, es permisible. Ahora, el problema es que España tiene de lo que se conoce vulgarmente como la ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas, de tal modo que una prisión permanente revisable en España tiene una duración automáticamente larguísima en relación, por ejemplo, a la francesa, donde a los 15 años es prácticamente seguro que esa prisión permanente revisable sea revisada. Justamente 15 años es lo que los psicólogos dicen que el trastorno de la personalidad de una persona en prisión, el trastorno de la personalidad es irrecuperable. Por tanto, es un tema muy delicado, pero es que además no es lo que nos quisimos dar. La Constitución que nos dimos decía eso, que las penas están orientadas hacia la resocialización del delincuente. Creo, ya lo decía Platón, pero creo que es mucho más importante no castigar porque sea pecado, sino para que no se peque. Y por tanto, es necesario incidir en la verdadera criminalidad. Y la verdadera criminalidad no es la exasperación punitiva la que la colma. Lo que la colma es incidir en las causas que determinan la criminalidad y recuperar el cuerpo social de los transgresores. Y esa es la apuesta del Partido Socialista. Y por eso estamos también se está en contra de la prisión permanente revisable como una pena. Porque además ya no solo en sí mismo es censurable, por lo que les digo, sino porque es que además con el modelo que tenemos de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, año 2002-2003, es un sistema durísimo en cuanto a la duración y en cuanto a la forma de ejecución, porque esa es otra, o sea, cómo se cumplen las condenas. Y claro, las condenas se pueden cumplir de muchas maneras, pero el sistema que tiene nuestro ordenamiento jurídico es un sistema muy duro, y eso no es lo que quisimos, y por tanto el Tribunal Constitucional tendrá que ver y analizar todo eso para ver ese contraste entre la normativa completa, no solo la enunciación del Código Penal, y lo que nos quisimos dar los españoles cuando metimos ese artículo al que hacía referencia. Muy desafortunadas. O sea, creo, que con todo el respeto que me merecen todas las personas, creo que cualquier mecanismo que lleve a debilitar la democracia no va por buen camino. Y cuando digo esto estoy pensando en que es la mitad del siglo XX, después de las guerras mundiales, cuando las constituciones francesa e italiana, en primer lugar, determinan que tiene que haber un órgano que vele por la independencia de los jueces. No lo existía. El Poder Judicial, siempre se habla del tercer poder, pero es cierto que tiene unas características diferentes a lo que es el legislativo o el ejecutivo, donde son órganos de concentración. El Poder Judicial es un órgano de dispersión. Entonces se pensó que las injerencias, sobre todo los ejecutivos, tenían que ser garantizadas, que no iba a haber esa injerencia por un órgano. Y ese órgano es el Consejo General del Poder Judicial. En nuestro país son los poderes judiciales, las cortes que existen en distintos países de nuestro entorno. Todos los países de nuestro entorno tienen un aparato, un órgano constitucional que vele por la independencia de los jueces. Cuando hablamos del Consejo del Poder Judicial no estamos refiriéndonos a un gobierno para 5.000 jueces, que eso tendría otra lectura. Estamos hablando del gobierno de la justicia. Y por eso tiene una composición mixta, no solo de jueces. Hay 12 jueces, pero también hay 8 juristas de reconocida competencia. Y estamos hablando de la politización de la justicia, es decir, que parece que es un determinado partido el que nombra. No es cierto. Primero, que el modelo que él propone padece de esto mismo, porque el modelo que él propuso precisamente en Cádiz, que es la primera constitución que da origen a todo el constitucionalismo moderno y que consagra de una manera implícita, que no explícita, la independencia judicial, lo que tiene de margen es que haya un paquete de competencias que permiten esa independencia del Poder Judicial al margen de los mecanismos de los Ministerios de Justicia, que son los que venían tradicionalmente cubriéndolas. Eso se le quita a los ejecutivos, pero eso no es solo el nombramiento. Estamos hablando de una política inicial, es decir, de formación inicial. Es cómo se eligen los jueces, quién los elige, y eso es el sistema de oposición, etcétera, etcétera. Pero es también la formación continuada, es el control de tribunales, es la inspección de tribunales, es el régimen disciplinario. Por tanto, es un amplio esfera de competencia, cuidado, todas con rango constitucional, lo que de un plumazo queremos cargarnos. Y yo creo que por mucha modernidad líquida que nos explica Bauman en su obra, desde luego las democracias se asientan sobre principios muy sólidos y desde luego no estamos precisamente ensanchando nuestra democracia, debilitando la capacidad de un órgano constitucional para velar por la independencia de los jueces. Porque, insisto, el juez es un poder difuso, está diseminado por todo el territorio nacional, porque es muy difícil acometer
una presión sobre un parlamento, sobre un Congreso de los Diputados, porque es un movimiento asambleario. El juez está solo y, por tanto, sujeto a, aparentemente, con más facilidades para la resolución. Por tanto, y cerrando un poco la pregunta, creo que adelgazar la democracia con la supresión del Consejo no es una buena medida. No. Creo que la estructura judicial tiene esa fortaleza que da la independencia de actuación y el sometimiento únicamente a la ley, como para que esto no sea así. Lo que sí me ha extrañado profundamente ha sido lo que los medios de comunicación sacaron la semana pasada, de que el ministro catalán estaba sondeando las asociaciones judiciales para impedir el acceso o la vuelta a la judicatura de los jueces que se incorporan a la clase política. Realmente me parece que ha perdido una oportunidad el Partido Popular para no caer en ir contra sus propios actos. Y además, si me lo permiten, el símil judicial creo que ha incurrido en mala fe, es decir, la incoherencia en el comportamiento. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el Partido Popular apoyó con sus votos las reformas del 2009 y 2011 de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitían el acceso a la clase política sin menoscabo de la hipotética carrera judicial de las personas, porque se entendió que era un mecanismo de enriquecer la clase política, porque además la clase judicial ya tiene mecanismos para garantizar la no injerencia de un determinado juez cuando tiene una vinculación especial con un asunto. Acabamos de verlo como el sistema judicial, no porque hayan entrado o no en política, ha funcionado perfectamente y los propios compañeros de la Audiencia Nacional han dicho que dos jueces que iban a juzgar un caso muy famoso, el de la Gürtel, no deben de entrar. ¿Por qué? Porque hay sospechas de su imparcialidad y, por tanto, los mecanismos de la abstención y recusación son muy fuertes en nuestro ordenamiento jurídico y funcionan muy bien. Y después habría otra cuestión, y es preguntarse por qué el Partido Popular deslegitima las instituciones cuando realmente lo que tiene que hacer es fortalecerlas. Creo que esa es la misión de cualquier responsable público, fortalecer la creencia de la ciudadanía en sus instituciones. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el presidente del Tribunal Supremo, que merece todo mi respeto, tiene personas con gran mérito y gran capacidad, ha sido cuestionado con esta afirmación, porque fue 8 años director general de los gobiernos de José María Aznar. Me parece que el mérito y la capacidad, la transparencia en la gestión están por encima de esos comentarios que creo que solo pueden hacer enturbiar. Y después hay otra cuestión. Yo invito a la ciudadanía, a quien quiera, que analice los jueces que han pasado por la política propuestos por el Partido Popular y el Partido Socialista. Los del Partido Socialista me parece que ninguno ha alcanzado grandes cotas de premios, por decirlo de alguna manera. Si no, miren mi caso, llevo 20 años en la Audiencia de Cádiz. La ley está correcta, tiene que hablarse y con más intensidad. Debería de hacerse una cuestión de Estado, que fue lo que hizo el Partido Socialista en el 2004 cuando la Ley 1, es decir, en la época Zapatero, la primera ley orgánica, fue una ley integral, cuidado, aprobada por el 98% del arco parlamentario. Es una ley vigente, absolutamente vigente, pero lo que es cierto es que la realidad es tozuda y vemos con demasiado sonrojo para una ciudadanía cómo siguen apareciendo mujeres muertas. Eso no lo puede tolerar una sociedad que se llame compuesta por ciudadanos. Por tanto, tenemos que intensificar protocolos de actuación, coordinación, herramientas informáticas y telemáticas, como hemos visto anteriormente. Y por otro lado, tenemos que recobrar el consenso que presidió esa ley y con la que fue impuesta muchos años, y saber que es una lucha ingente, pero es una lucha en la que no podemos perder, porque no nos podemos llamar sociedad de ciudadanos libres si sostenemos y mantenemos ese nivel de víctimas. Mientras haya una sola víctima, una mujer, estamos perdiendo la batalla. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Intensificar todo eso. El programa dedica unas áreas específicas a esta línea de potenciación, especialización, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del sistema de justicia, jueces fiscales, de la abogacía. Tenemos que ver los seguimientos que se pueden hacer esas mujeres que ponen denuncia y las retiran. ¿Por qué las han retirado? Tenemos que articular mejores mecanismos para, a través de los registros informatizados de personas que tienen estos antecedentes. Tenemos que intensificar, porque si no, insisto, nos va a ir mal como sociedad. Bueno, el programa aborda este tema porque es una cuestión que viene impuesta por la realidad. La realidad es una crisis económica absolutamente devastadora que ha incidido fundamentalmente en este tema, en el tema inmobiliario, en el tema de un sistema normativo que ha funcionado con mucha alegría, con mucha facilidad para obtener créditos, donde implicábamos como avalistas a los padres, donde desde las entidades crediticias se daba crédito con mucha facilidad, pero que
cuando la crisis ha mostrado su cara más perversa, estamos viendo auténticas tragedias humanas. ¿Qué ocurre? El derecho a la vivienda no aparece regulado entre los derechos fundamentales, aparece entre los principios inspiradores de la economía, y evidentemente el derecho al techo es un derecho básico. Para que se haga una idea, el hombre desde que nace, en los comienzos de la historia, tiene dos obsesiones: el espacio vital de sustentación, es decir, tiene que comer, y necesita techo. Por tanto, una sociedad moderna no puede permitirse el lujo de decir ocurren estas tragedias. Entonces tendremos que analizar, y eso es lo que viene en el programa, reformas normativas. Tenemos que ver unas limitaciones al concepto de avalista. Estoy pensando en todos esos padres que después de tener su vida con enorme sacrificio han pagado su casita y ahora avalan la compra de uno de los hijos. Y por amor de estas circunstancias de no poder pagarlo, el hijo cae en desempleo, se ejecutan los avales y al final son los pobres abuelos, los padres de estos avalistas los que se ven privados también de la casa. Y cuidado, y la deuda permanece. Por tanto, es necesario incidir en estas reformas normativas que nos permitan erradicar estos puntos. Es necesaria una negociación con las entidades bancarias para ver toda esta potenciación. Es necesario controlar ese mercado de vivienda para que no dé lugar a la área especulativa. Tenemos que potenciar la vivienda de protección pública. Tenemos que hablar con los suministradores y con los ámbitos competenciales pertinentes. Estoy hablando con comunidades autónomas y entidades locales, los municipios. Tenemos que hablar con los suministradores de suministros básicos, agua, electricidad, gas, porque realmente tendremos que analizar y ver unos mecanismos a través de unos fondos que nos permitan que nadie se vea privado de la luz y el agua cuando la situación de insolvencia no es dolosa, no es injustificada. Lo que no podemos permitirnos como sociedad es ver estas situaciones. Pero por otro lado, somos conscientes de que todo esto hay que hacerlo de una manera organizada, programada y con normas. No es una cuestión de sentimiento, que también, pero cuando el sentimiento se traduce, se reflexiona y se administra, forman las normas. Y esas son las normas, las que decía antes, que nos pueden llevar a tener un poco más de felicidad. Pues reconozco que cuando se oye por primera vez genera ciertas dudas. Cuando uno lee el programa se queda mucho más tranquilo. Lo que es cierto es que estamos viviendo una crisis social, económica, institucional, y por tanto es una crisis de Estado. Por tanto, lo que no podemos es, tiro de la célebre frase de Albert Einstein, si queremos que las cosas cambien, lo que no podemos hacer lo mismo. Pues aquí exactamente igual. No podemos permitirnos sostener el país porque estamos viendo que hay una parte que se nos quiere desencajar. El tema catalán es un problema tremendamente preocupante y por tanto nos tiene que ocupar. Y la solución para aglutinar, porque no nos engañemos, aquí hay unos principios que son básicos. La soberanía reside en el pueblo, pero en el pueblo de todo el pueblo español, de todo el Estado español. Y uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, es decir, de estos españoles, es la igualdad. Por tanto, no puede haber ciudadanos de un tipo y de otro. Entonces, con esos dos parámetros es lo que tenemos que igualar y cosernos como país, porque la diferencia solo es riqueza. Si consideramos la lengua, la cultura, como mecanismos diferenciadores, vamos mal. Pero si entendemos que el que se hable catalán, que haya una cultura catalana, una cultura gallega, o de donde queramos, eso será nuestra riqueza y ese es nuestro potencial. Por tanto, lo que tenemos que dar son buenas punzadas, buenos hilvanes para tener un país sólido. Y eso se llama Estado federal. El Estado federal que establece unos mecanismos de ámbitos competenciales. Porque no olvidemos una cosa, la Constitución del 78 fue un enorme avance de la ciudadanía española, que salía de 40 años de dictadura y nos logramos dar un traje que nos ha funcionado estupendamente. España no ha vivido una época de mayor progreso, cohesión social y de paz. Y eso no se puede romper, pero es cierto que el título octavo de la Constitución fue el título más flojo, más débil, quedó difuminado. Ahora toca. La mayoría de la población, yo mismo que ya peino muy poco pelo y muchas canas, yo no voté la Constitución. La Constitución tenemos que sentirnos partícipes del modelo, de ese traje que yo hablaba anteriormente, que es la Constitución. Por tanto, es necesaria una reforma constitucional. Y ahí, por ejemplo, vemos como dentro del paquete federal seguimos hablando de la unidad del Poder Judicial. Luego no es un cambio que nos tenga que asustar, al revés, nos tiene que reafirmar en la necesidad de ese cambio consensuado para atraer, en este caso, a todos los españoles, pero también a los catalanes.